Bueno, la, la idea de hoy es comenzar a tratar el tema soluciones, ¿sí? Vamos a comenzar con algunas diapositivas. Vamos a compartir pantalla. Bien, aquí tenemos una definición acerca de lo que se entiende por solución. Dice por aquí que una solución es una mezcla homogénea de por lo menos dos componentes que no reaccionen entre sí, ¿no? Es decir, es un sistema homogéneo, pero no cualquier tipo de sistema homogéneo. Los sistemas homogéneos pueden ser de dos tipos, ¿no? Podemos estar hablando de sustancias, o sea, algo puro, o podemos estar hablando de mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas son justamente las que nosotros denominamos soluciones. O sea que vamos a tener mínimo dos sustancias allí en el sistema, mezcladas, generando un sistema final homogéneo, ¿no? Aquí hay dos imágenes, aquí debajo, justamente, en donde en el primer caso lo que obtenemos es un sistema heterogéneo, esto no es una solución. En el segundo caso, como es azúcar y agua, caso conocido, obtenemos sí un sistema homogéneo, es decir, de una composición uniforme, en donde las propiedades físicas son las mismas en todos sus puntos, no se distinguen fases, yo no puedo ahora distinguir el azúcar del agua, y entonces eso es una solución. Dentro de los componentes de una solución, nosotros hablamos de dos por lo menos, ¿no? Es decir, un solvente y como mínimo un soluto. Puede haber más de un soluto, como es el caso, por ejemplo, del agua de mar, ¿no? ¿Cómo definimos quién es el soluto y quién es el solvente? En algunos textos se suele decir que el soluto es el que se disuelve, el solvente es el que disuelve. Eso es muy fácil de visualizar cuando, por ejemplo, uno de los componentes es líquido y los otros son sólidos o incluso gases. Ahí no hay duda, ¿no? El solvente le vamos a llamar solvente al líquido y soluto a los demás. Pero no es tan fácil de distinguirlo cuando lo que tenemos son sustancias líquidas mezcladas, ¿no? Por ejemplo, agua y alcohol. Bueno, allí quién disuelve a quién. Entonces, necesitamos una definición que se agarre de otro aspecto del asunto para poder tener claro situaciones fundamentalmente de ese tipo, ¿no? Entonces, nos vamos a basar en la cantidad química, es decir, solvente será aquel componente que se encuentre en mayor cantidad química, soluto o solutos los que se encuentren en una cantidad menor. Esto a nivel de lo que es la química un poco del libro, ¿no? Pero también tenemos que tener presente que hay terminología que anda en la vuelta, anda circulando en otros ámbitos, por ejemplo, ámbitos industriales, comerciales, ¿no? Y, por ejemplo, si nosotros vamos a una ferretería a solicitar que nos vendan un solvente para una pintura, nos van a ofrecer aguarrás, nos van a ofrecer thinner, ¿sí? O si queremos retirar una mancha de una prenda, nos van a ofrecer Disan, y nos van a decir, bueno, este solvente es thinner, este solvente es aguarrás, este solvente es Disan. Bueno, en realidad, allí, si vamos a ser estrictos y a ir a esta definición del libro, lo que nos están ofreciendo son, en realidad, soluciones. Son mezclas también, mezclas homogéneas, en las cuales hay un componente mayoritario que sería realmente el solvente. Pero a nivel industrial, no nos ponemos con esas exquisiteces de definiciones del libro, y se le llama solvente también a algunas mezclas, ¿no? Pero nosotros en el curso de química vamos a utilizar esta definición de soluto y de solvente.
vamos a hablar un poquito de lo que es la solubilidad sin profundizar demasiado en eso, ¿no? Es decir, nosotros podemos hablar de la solubilidad de una sustancia en otra desde dos puntos de vista, de un punto de vista cualitativo y de un punto de vista cuantitativo. Desde el punto de vista cualitativo, lo único que nos interesa es esta sustancia se disuelve en esta otra y nada más. Desde el punto de vista cuantitativo, nos puede llegar a interesar cuánto es lo que tengo disuelto de una sustancia en una determinada cantidad de solvente o cuánta sustancia, o sea, el soluto, hay presente en una determinada cantidad de solución. En el primer caso, realmente es lo que nosotros trabajamos como solubilidad, ¿no? Es decir, es posible que recuerden de cursos anteriores lo que se llama el coeficiente de solubilidad, que lo que nos expresa es cuál es la masa máxima de un soluto que logra saturar, o sea que se puede disolver en una determinada cantidad fija de un cierto solvente. Habitualmente esa cantidad son 100 mililitros o 100 centímetros cúbicos, que básicamente son equivalentes, o 100 gramos, ¿sí? A una determinada temperatura y una determinada presión, ¿no? La temperatura modifica la solubilidad de las sustancias en los solutos, en los solventes. En general, si se trata de un soluto sólido, la aumenta, no en todos los casos, pero lo común es que aumente la solubilidad. En el caso de los gases sucede al revés, la solubilidad disminuye al aumentar la temperatura. Quizás alguna vez no, seguro lo han hecho, ¿no? Destapar una gaseosa en caliente o enfriarla primero, y el desprendimiento de gas cuando está caliente es muy superior a cuando yo la he enfriado. ¿Por qué? Porque al enfriarla, la solubilidad del gas mejora y entonces se expulsa menos gas de la gaseosa que si yo la destapo en caliente. Y el factor presión que mencionábamos también tiene que ver fundamentalmente con la solubilidad de gases en líquidos, porque también se ve afectada esa solubilidad en el caso de los gases en los líquidos a mayor presión, mayor solubilidad. Por eso las gaseosas justamente se envasan a una presión de 3 atmósferas para lograr solubilizar mucha cantidad de gas que luego, cuando yo abro, destapo, y se produce ese sonido clásico, ¿no? ¿No? Allí bajó la presión de golpe, se fue de 3 atmósferas a 1 atmósfera, que es la presión ambiente nuestra a nivel del mar, y la solubilidad disminuye, y también por eso hay un desprendimiento de gas, aunque yo enfríe el sistema, ¿no? Es decir, hay de todos modos un exceso de gas disuelto por efecto de haber trabajado a mayor presión. Bien, esto lo vamos a saltear porque no está dentro de lo que nos interesa. Pero esto es sí importante manejarlo, ¿no? Las soluciones pueden ser tanto sólidas como líquidas como gaseosas. Las soluciones líquidas, nosotros son las que quizás más manejamos o más conocemos. Perdón que me fui a la siguiente diapositiva, no era lo que quería hacer. Bueno. Ahora sí. Acá tenemos un ejemplo de sólido en líquido, ¿sí? La solución es líquida, ¿no? El soluto es sólido, el solvente es agua, es líquido. El estado de agregación de la solución es líquida, ¿no? En el caso del aire es una solución gaseosa, una mezcla de gases. Todas las mezclas de gases generan soluciones porque siempre se mezclan de manera homogénea. El supergas, ¿sí? Es una mezcla de dos gases que hacen
de combustible y un líquido que se vaporiza allí adentro, que lo que hace es darle ese olor desagradable para que detectemos cualquier pérdida. El suelo fisiológico es un ejemplo de una solución líquida también, y el oro de joyería es el ejemplo de una solución sólida. Es decir, las soluciones sólidas son las aleaciones metal-metal. ¿Qué queremos decir con aleación metal-metal? Aleaciones que están formadas por mezclas exclusivamente de metales. En el caso del oro de joyería, es oro con cobre o con plata o con platino. Eso depende de las características que le queramos dar, fundamentalmente de color y dureza. Y es una mezcla homogénea, es decir, si nosotros hacemos un corte muy fino y lo miramos al microscopio, vemos lo mismo a simple vista que lo que vemos en el microscopio. O sea, es un sistema homogéneo. ¿Por qué no decimos aleaciones en general? Bueno, porque también hay aleaciones de metal y no metal. Por ejemplo, el acero es una aleación de hierro y carbono. En ese caso, si se hace un corte y se observa una microfotografía, se ve una fase continua, que es el hierro, y en su interior, como si fuesen las chispitas de chocolate de una galletita, se ven pequeños cristales de carbono. Bueno, ese sistema no es homogéneo y por eso no es una solución. Entonces, las soluciones sólidas son las aleaciones, pero las aleaciones metálicas. Bien. Algo muy importante en las soluciones es su concentración. Es decir, una solución con los mismos componentes puede tener características muy diferentes de acuerdo a su concentración. Si a nosotros nos preguntaran si alguna vez hemos ingerido, por ejemplo, ácido acético, muchas personas que no saben ni siquiera lo que es dirían, no, yo nunca me tomaría un ácido, ¿no? Con un cierto prejuicio, porque en realidad ácidos consumimos permanentemente, pero eso de ácido acético no resulta conocido, bueno, no. Y sin embargo, sí, el vinagre es una solución al 4% de ácido acético, es decir, 4 partes de ácido acético y 96 partes de agua. Y el vinagre lo he hecho en la ensalada y no pasa absolutamente nada. Sin embargo, una solución de ácido acético concentrado no se me ocurriría tomarla. Si nos preguntaran si alguna vez hemos consumido ácido fosfórico, posiblemente también dijéramos que no. Sin embargo, si leemos la etiqueta de las bebidas cola, tienen ácido fosfórico. De ahí su capacidad desoxidante, ¿no? Es decir, es muy común que la gente coloque un tornillo oxidado, por ejemplo, en una bebida cola, lo deje y luego ese herrumbre desaparezca, ¿no? Eso es por acción del ácido fosfórico. Si nosotros vamos a una ferretería, a un comercio, y pedimos un producto comercial que se llama Iron Fos, que también es desoxidante, es fundamentalmente una solución de ácido fosfórico, pero muchísimo más concentrada. O sea, no se nos ocurriría tomarnos un vasito de Iron Fos, sí, y sin embargo nos tomamos un vaso de bebida cola sin cuestionarnos absolutamente nada sobre que tiene ácido fosfórico. Entonces, la concentración de una solución tiene que ver no solamente con su toxicidad o su corrosividad o cuán peligrosa puede ser, sino también entonces con las posibles aplicaciones de esa solución. Y entonces, conocer las expresiones de concentración que podemos tener es algo que nos resulta importante en el caso de las soluciones. Entonces, vamos a charlar un poquito acerca de justamente eso. Vamos a irnos entonces a la pizarra. Estamos compartiendo pantalla. Bueno, entonces vamos justamente a
comenzar, vamos a poner aquí lápiz, con lo que le llamaríamos justamente expresiones de concentración, obviamente de soluciones, ¿verdad? Y yo voy a escribir aquí algo que, si lo recordamos, nos va a resultar sumamente útil, porque nos va a permitir ahorrar muchísima memoria a la hora de trabajar con esto, porque nos va a permitir escribir ecuaciones de cálculo de concentración de una manera muy fácil y muy sencilla, solamente mirando después la unidad de la que estamos hablando. Todas las expresiones de concentración que nosotros vamos a ver en nuestro curso son expresiones que relacionan soluto sobre solución. Lo que va a ir variando de una expresión a otra es en qué está expresado el soluto y en qué está expresada la solución. Pero son siempre cocientes donde el numerador indica el soluto, es decir, en diferentes unidades, y el denominador indica la solución. Entonces vamos con la primera, que es la más fácil de interpretar, la más común, que es la que se denomina gramos por litro. Nosotros decimos gramo por litro, pero en realidad la representamos de esta manera, ¿verdad? Gramo barra litro. Y si tomamos en cuenta esto que está aquí y esto que acabamos de decir, si yo quisiera escribir cómo se calcula una concentración en gramos por litro, lo único que tendría que decir es, bueno, ¿qué me están informando aquí? Me están informando que esto es un cociente, ¿sí? Un cociente entre gramos y litros, ¿sí? Es bien clarito, ¿no? Es gramo dividido litro. Lo que yo tengo que recordar para que esto sea efectivamente una ecuación y no equivocarme, es a quién hacen referencia a estos gramos, ¿sí? Bueno, me dijeron que lo de arriba siempre es soluto, así que van a ser gramos de soluto, y lo de abajo siempre va a ser solución, así que estos litros son de solución. Y luego, para que realmente sea una ecuación esté prolijamente escrita, yo debo indicar aquí las magnitudes, ¿verdad? Porque gramos es una unidad. Bueno, pero ¿a qué magnitud corresponde gramos? A masa. ¿Y a qué magnitud corresponde litros? A volumen. O sea que los gramos por litro se calculan haciendo el cociente entre la masa en gramos de soluto y el volumen en litros de solución. Y justamente lo que expresa una concentración en gramos por litro, ¿sí? Expresa la masa en gramos de soluto que se encuentra disuelta en 1 litro de solución. Por lo tanto, si a mí me dijeran que tenemos una solución de
cloruro de potasio de concentración 5,00 gramos por litro, lo que me están diciendo es que yo tengo 5,00 gramos de cloruro de potasio, es decir, el soluto, en 1 litro de solución. Esa es la información. Y esto nos permite justamente también ver dos cosas, que ante un ejercicio de cálculo, en donde yo estoy usando esta expresión de concentración, ese ejercicio yo lo voy a poder resolver tanto usando esta ecuación como usando una regla de 3. ¿Sí? Pero esta regla de 3 es muy fácil de armar, es nada más que acostar esta barrita, ¿sí? Esta barrita viene a ser esta misma barrita, puesta simplemente de modo horizontal, y entonces, cuando yo acuesto esa barrita, ¿qué me quedan? Los dos extremos de una regla de 3. 5,00 gramos, lo único que tengo que agregarle a esto es, bueno, gramos de quién, o sea, del soluto, en 1 litro, lo único que tengo que agregar es de quién, de la solución. Y luego puedo resolver por regla de 3. Vamos a un ejemplo. ¿Sí? Vamos a ponernos acá un pequeño problemita, ¿no? Calcula la masa de soluto que habrá contenida en 200 mililitros de una solución acuosa. Acuosa quiere decir que el solvente es agua, de NaNO3, nitrato de sodio, de concentración 25,0 gramos por litro. ¿Ok? Bueno, vamos a hacerlo de las dos maneras. Vamos a hacerlo usando ecuaciones y vamos a hacerlo por regla de 3. Vamos primero con la ecuación. Como siempre, nos vamos a armar una tabla de datos. Bien. Lo que nos preguntan, que es lo primero que aparece en la letra, es la masa de nitrato de sodio, que reitero es el soluto, ¿verdad? Esa es la incógnita. Y tenemos la concentración 25,0 gramos por litro y tenemos el volumen 200 mililitros, que me lo voy a llevar a litros porque yo no puedo trabajar con una unidad que es gramo por litro y el volumen en otra unidad que es mililitros, o en una subunidad de la anterior. O sea que eso ya me lo escribo como 0,200 litros. Por lo tanto, si yo miro mi ecuación, la concentración es 25, si me pongo 25,0 gramos por litro, eso tiene que ser igual a la masa en gramos, en este caso de nitrato de sodio, sobre 0,200 litros. O sea que ahora es solamente cuestión de despejar la masa en gramos
para eso vamos a llevar este 0,200 al otro lado a multiplicar. O sea que nos va a quedar 25,0 gramos por litro por 0,200 litros. Eso me va a dar la masa en gramos de NaNO3. ¿Sí? Bueno, ahora es nada más que hacer la operación, ¿no? Es decir, bueno, 25 por 2, 50, pero como es por 0,2, eso va a ser 0,500 gramos. ¿Sí? Perdón, este signo de igual no va. Bien, si lo quisiera hacer por regla de 3, ¿sí? Perdón, 0,500 no, 5. Disculpe. 5, no, me equivoqué. Ahora sí. 5 gramos. Bueno, si lo quisiera hacer por regla de 3, como decíamos, lo que hago es partir de esta información, acuesto de esa barrita y la desarrollo de esta manera, ¿no? 25,0 gramos de nitrato de sodio se encuentran en 1 litro de solución. Por lo tanto, ¿verdad? En 0,200 litros de solución vamos a tener X gramos de soluto. Y bueno, si vemos cómo nos queda esa X, vemos que nos queda igual que en el caso anterior, ¿verdad? Sin 25,0 gramos por 0,200 litros sobre 1 litro. Cancelamos litros, nos queda gramos y nos queda numéricamente el mismo producto, ¿no? 25,0 por 0,200. Y ahí entonces tenemos resuelto el ejercicio, el ejemplo. Bueno, vamos a ver otro más simple incluso, ¿no? Es decir, supongamos que ahora lo que nos dicen es calcula la concentración en gramos por litro de una solución de sacarosa. Sacarosa es azúcar de mesa, preparada disolviendo 150 gramos de sacarosa en agua suficiente para obtener 300 mililitros de solución. Perfecto. Acá hay algo que es importante. ¿Por qué dicen en agua suficiente para obtener 300 mililitros de solución y no me dicen 300 mililitros de agua? Uno como que intuitivamente podría pensar que si quiero tener 300 mililitros de solución,
usaría 300 mililitros de agua. Bueno, no es así. Cuando un soluto se disuelve en un solvente, hay modificaciones en el volumen. Por eso yo, antes de generar la solución, no puedo medir el solvente y saber que ese es el volumen de solución que voy a terminar teniendo. Porque si yo parto de 300 mililitros de agua, puede suceder, y es muy probable que suceda, que cuando disuelva el soluto, el volumen final no sea 300 mililitros. E incluso contrariamente a lo que solemos pensar, si nos dicen eso, el volumen no sería mayor, suele ser menor. Entonces, como no sabemos cuánta agua vamos a usar, decimos agua suficiente. Es decir, nosotros lo que hacemos es fijarnos el volumen al que queremos llegar, ponemos un poco del solvente, ponemos el soluto, agitamos, si se disuelve todo fantástico, terminamos completando hasta 300, si no, agregamos otro poco hasta que se disuelva por completo y después recién llevamos hasta el volumen final que queremos, que sería 300, y de esa forma estamos seguros de que hemos preparado el volumen que queremos. Si hubiésemos medido el solvente por un lado, el soluto por otro y mezclado, seguramente el volumen final no iba a ser el que queríamos. Bueno, entonces vamos ahora a justamente la resolución, ¿verdad? Como siempre, vamos a hacernos nuestra tabla de datos. Vamos a resolver nuevamente por los dos caminos, usando ecuaciones y usando la regla de 3. Dice, calcula la concentración en gramos por litro. O sea que ya me anoto por aquí que la concentración en gramos por litro es lo que quiero averiguar. De una solución de sacarosa preparada disolviendo 150 gramos de sacarosa. O sea que allí apareció un primer dato que es la masa de soluto, ¿sí? La sacarosa. 150 gramos. No pongo la fórmula química porque es muy larga, no vale la pena. Y el otro dato que aparece es el volumen de solución, que dice allí es 300 mililitros. ¿Ok? Me lo llevo ya a litros, 0,300 litros, para no olvidarme. Y aquí yo tengo la expresión de concentración a la que quiero llegar, y supongamos que no recuerdo la ecuación que debo usar. Bueno, pero sí me acuerdo que me dijeron que en definitiva siempre lo que hago es dividir soluto entre solución. Bueno, pues entonces esa ecuación es muy fácil de armar. Me están diciendo dividí gramos de soluto entre litros de solución. O sea que la ecuación debería ser esta, ¿no? Gramos de soluto dividido litros de solución. Para que esto esté prolijo y correctamente escrito, vamos a poner que esto es una masa y que esto es un volumen. Así que ahora, si yo miro, tengo toda la información necesaria para poder calcular esa concentración. Vamos a hacerlo. Nos quedaría entonces, los gramos por litro serían igual a 150 gramos de sacarosa sobre 0,300 litros de solución. Bueno, y ahí lo que nos queda es solamente hacer el cálculo que nos están pidiendo, o sea, 150 dividido 0,300 nos da 500. O sea que la concentración es 500 gramos por litro. Si lo quisiéramos por regla de 3, en este caso yo voy a partir de esta información, ¿no? Yo sé que tengo 150 gramos de sacarosa en 0,300 litros de solución. Y lo que nos están preguntando es cuántos gramos de sacarosa
se encontrarán contenidos en 1 litro de solución. Eso es lo que queremos averiguar. Por lo tanto, esa X la resuelvo como 150 gramos por 1 litro sobre 0,300 litros. Cancelo litros y ven que llegamos a lo mismo, ¿no? Es decir, 500 gramos. Esto es algo importante, ¿verdad? Es decir, la X que yo resuelvo me da en gramos, ¿sí? Pero bueno, luego yo diré la concentración, en este caso sí debo escribir un pasito más, una información más, porque son 500 gramos que están en 1 litro, o sea que yo entonces voy a deducir que la concentración es 500 gramos por litro, ¿no? Es decir, el resultado de la regla de 3 no nos da gramos por litro, nos da gramos, pero mirando el razonamiento hacia atrás decimos, bueno, pero son los gramos que están en 1 litro, por lo tanto, le vamos a llamar gramos por litro. Muy bien. Vamos ahora a la siguiente expresión de concentración, que es la que conocemos como molaridad. Su símbolo es una M mayúscula, y ojo al gol, porque nosotros ya tenemos una M mayúscula, ¿no? Que representa masa molar, pero tiene una barra aquí arriba, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso con la simbología, respetarla, porque si no nos podemos meter en líos y confundir cosas. Y la unidad de esa expresión de concentración es mol por litro. Entonces, si yo tuviera que escribir una ecuación para calcular una molaridad, sabiendo que su unidad es mol por litro, digo, nunca nadie me la dijo, ¿sí? Pero si yo recuerdo lo que dijimos desde el principio, ¿verdad? Que todas estas expresiones de concentración relacionan lo mismo, ¿no? Soluto sobre solución. Entonces, para calcular esa concentración, yo lo que debo hacer es lo que dice aquí, dividir moles de soluto sobre litros de solución. Ahora, nuevamente, para que esto realmente sea una ecuación, esté correctamente escrita, debemos poner las magnitudes. Es decir, moles es, el mol es la unidad de cantidad química, que representamos con una N minúscula. Y, bueno, litros corresponde a volumen. De esta manera, entonces, podemos calcular una molaridad. A veces directamente en lugar de la M mayúscula se pone simplemente mol por litro. Bueno, es incluso hasta más fácil llegar acá. Pero también, esto lo vamos a agregar porque nos puede servir más adelante, si nosotros recordamos, la cantidad química se puede calcular como masa sobre masa molar, en cualquier situación, ¿no? Por lo tanto, si yo en esta ecuación sustituyo N por masa sobre masa molar, igual que habíamos hecho en el tema gases, cuando la ecuación general PV igual a nRT, sustituimos N por masa sobre masa molar para poder luego calcular la masa molar de un gas desconocido, yo acá puedo hacer lo mismo. Entonces, esta ecuación de la izquierda nos queda escrita también de esta manera: masa en gramos de soluto
sobre masa molar de soluto. Hasta este momento lo que yo estoy haciendo es calculando N por volumen en litros de solución. O sea, de esta forma también podemos calcular la masa molar, perdón, no la masa molar, la molaridad, a partir de la masa directamente de soluto, de su masa molar y del volumen de la solución. Obviamente, si me dan la cantidad química, directamente uso esta ecuación. Si me dan la masa de soluto, no la cantidad química, me tienen que decir quién es el soluto, porque yo necesito la masa molar. ¿Tengo imprescindiblemente que aprender esta ecuación? No, no necesariamente. Podría hacer los cálculos en 2 pasos. Si me dieran la masa de soluto y me dicen su fórmula química, puedo calcular aparte los moles y luego me los traigo para aquí y calculo la molaridad. Simplemente esto es un resumen de esos 2 pasos y podemos usar cualquiera de las 2 opciones. ¿Qué nos dice entonces una molaridad? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que nos hablan de una solución acuosa de bromuro de potasio de concentración 0,300 mol por litro, que sería lo mismo que decir 0,300 molar. Bueno, lo que nos están informando es cuántos moles, o sea, qué cantidad química de este soluto habría en un litro de solución. Por lo tanto, yo eso lo puedo desarrollar así. Esto lo que quiere decir es que tenemos 0,300 moles de bromuro de potasio en un litro de solución. Eso es lo que me informa. Aquí salta a la vista que también puedo resolver ejercicios por regla de 3, ¿no? Es decir, si me preguntaran en qué volumen de solución tengo 200 moles, bueno, 200 moles aquí, la X aquí. Si me preguntaran cuántos moles hay en 500 mililitros, bueno, aquí sería 0,500 litros y aquí X, ¿no? Vamos justamente a un ejemplo, ¿no? Vamos a uno primero bien sencillo. Calcula la molaridad de una solución acuosa de ácido fosfórico, 3PO4, preparada disolviendo 0,200 moles de ácido fosfórico en agua suficiente para obtener vamos a ponerle 2,50 litros de solución. Vamos a las 2 opciones. Ecuación y regla de 3. Datos. Bueno, lo que tenemos por aquí, lo primero que aparece en realidad es la incógnita, ¿verdad? Así que ya me anoto
que lo que quiero averiguar es la molaridad. Luego aparece N de soluto, 0,200 moles. Y a continuación aparece el volumen de la solución, 2,50 litros. Entonces, si yo recuerdo que la unidad de esto es mol por litro, escribir la ecuación de cálculo es muy sencillo, decíamos, ¿no? Nos están diciendo, divide moles de soluto, eso es lo que yo me tengo que acordar, sobre litros de solución. Así que N de H3PO4, o sea, de ácido fosfórico, dividido volumen en litros de solución, eso es lo que yo debo hacer. Así que vamos a sustituir 0,200 moles de ácido fosfórico sobre 2,50 litros de solución, y ahí vamos a obtener el resultado de ese cálculo, que es la molaridad. Vamos a hacerlo así. Tenemos los resultados. Punto 2 dividido 2,50 igual 0,0. Así que vamos a poner por aquí molaridad igual 0,0800 mol por litro. La calculadora me da 0,08, pero yo agrego estos dos ceros para respetar que mis datos tienen tres cifras significativas. Vamos a la resolución por regla de 3. Lo que yo sé es que tengo 0,200 moles de ácido fosfórico en 2,50 litros de solución. Al preguntarme la molaridad, lo que me preguntan es cuántos moles de ácido fosfórico habría en 1 litro de solución. Si resolvemos la regla de 3, nos queda entonces 0,200 moles por 1 litro sobre 2,50 litros, cancelo litros, nos da moles, 0,0800 moles. Vean, para las cifras significativas no tomo en cuenta este 1, porque yo seguro le puedo poner 1, 1,0, 1,00, es un valor de referencia. Y nos pasa lo mismo que nos pasaba en el ejemplo anterior, ¿no? Es decir, la regla de 3 en realidad me da moles. Yo hago un razonamiento hacia atrás y digo, bueno, pero son los moles que están en 1 litro, por lo tanto puedo decir que la molaridad es 0,0800 moles por litro. Bien, y ahí tenemos un ejemplo bastante directo, bastante sencillo de uso de esta expresión de concentración. Vamos ahora a uno un poquito más complicado, ¿no? Pongamos esta situación. Calcula la molaridad de una solución acuosa de ácido sulfúrico preparada disolviendo 0,980 gramos
de ácido sulfúrico en agua suficiente para obtener vamos a ponerle 400 mililitros de solución. Perfecto. Bueno, vamos a nuestra resolución. Vamos a hacerlo nuevamente por los dos caminos, ¿no? Datos. Voy a anotar aquí que lo que me están pidiendo es la molaridad, o sea, calcular los moles por litro. Y lo que me dan es una información sobre el soluto que es 0,980 gramos, o sea que no son moles, es masa, ¿verdad? Masa de ácido sulfúrico, 0,980 gramos. Y luego nos dan el volumen de la solución, que es 400 mililitros, que ya me lo llevo a litros, 0,400 litros. Si yo veo lo que me están pidiendo, a mí me están pidiendo la molaridad, que como la unidad me está diciendo, se calcula de esta manera, ¿no? N de sulfúrico, no aclaro la unidad, ¿no? La única unidad de cantidad química es el mol, así que no es imprescindible ponerlo. Sobre volumen en litros de la solución. Así que si yo miro lo que necesito para calcular lo que me piden y lo que tengo, me doy cuenta de que el volumen lo tengo, pero los moles no los tengo. O sea que ese va a ser el primer problema que yo voy a tener que solucionar. Bueno, pero en realidad lo que sí tengo es la masa. Y yo sé que los moles de ácido sulfúrico los podría calcular haciendo esto. Dividiendo la masa que me dan sobre la masa molar del sulfúrico. Entonces me voy a calcular por aquí la masa molar del ácido sulfúrico. Bueno, el azufre es 32, el oxígeno 16, ese va por 4, más 2 hidrógenos, eso nos da 98,0 gramos por mol. Por lo tanto, si ahora yo vengo aquí a calcular los moles, nos va a quedar 0,980 gramos sobre 98,0 gramos por mol. Cancelamos gramos, nos queda 1 dividido 1 sobre mol, eso es mol. Y bueno, y 0,980 es 98 sobre 100, ¿no? O sea que eso nos va a dar 0,0100 mol. Y ahora sí, tengo todo para poder hallar la molaridad. 0,0100 mol sobre 0,400 litros. Vamos a ver qué da eso. $0,0250. 0,0 me voy a pasar por este lado. 250. La calculadora me da 0,025, pero como tengo 3 cifras significativas, le agrego una más. Mol por litro. Bien, y ahí tengo entonces resuelto lo que nos pidieron. Ahora, de este lado vamos a trabajar por regla de 3.
¿Cómo resolveríamos por regla de 3? Bueno, lo que me voy a plantear es justamente lo que me piden, ¿no? Es decir, la molaridad implica calcular, ¿no? Cuántos moles de soluto tengo en un litro de solución, ¿no? Yo lo que quiero saber es N, vamos a poner así más fácil, moles de ácido sulfúrico que hay en un litro de solución. Eso es lo que yo quiero averiguar, ¿sí? Esta sería mi X. Bueno, pero para poder terminar de armar mi regla de 3, yo necesito saber en 0,400 litros de solución cuántos moles de sulfúrico tengo. Entonces, nuevamente, lo primero que yo voy a tener que hacer con la información que tengo es calcular los moles de sulfúrico. Lo hacemos siempre igual, ¿no? 0,0, perdón, me equivoqué. Y un dato que no es. 0,980 gramos sobre 98,0 gramos por mol. Cancelamos gramos. Eso nos da 0,0100 moles. Y esos son los moles que yo ahora sí puedo traer para aquí. 0,0100. Y ahora resuelvo la regla de 3, ¿no? Va a quedar 0,0100 por 1 dividido 0,400. O sea, exactamente lo mismo que nos quedó aquí. Tenemos una tercera opción, que es trabajando con ecuaciones, pero trabajando directamente con esta otra. Molaridad igual a masa en gramos de soluto sobre masa molar del soluto por volumen en litros de la solución. Si yo quiero utilizar esta ecuación, tengo todos los datos ya incluidos en la letra, ¿no? Es decir, bueno, y calculada ya la masa molar. O sea, nos quedaría 0,980 gramos de ácido sulfúrico sobre 98,0 gramos por mol por 0,400 litros. Si trabajamos con las unidades, vemos que estos gramos los cancelamos con estos, ¿sí? Nos queda entonces 1 dividido 1 sobre mol, o sea, el mol se va para arriba, de aquí, y el litro queda donde está. Así que nos da mol por litro. Y bueno, eso nos va a dar 0,0250 mol por litro. Y ahí lo resolvemos con una única ecuación. Bueno, y vamos a ver un último ejercicio, simplemente para jugar un poquito más con estas ecuaciones, estos cálculos, donde nos piden otra cosa, ¿no? Vamos a poner por aquí, calcula en qué volumen de una solución acuosa de cloruro de hidrógeno vamos a
a cambiarle un poquito la redacción, para que nos quede más fácil. De concentración. (0,500 molar) se encontrarán disueltos (0,730 gramos de cloruro de hidrógeno. Vamos con los datos. El volumen es nuestra incógnita, ¿sí? Tenemos como información la molaridad, que es 0,500 mol por litro. Y tenemos luego la masa del soluto, que es 0,730 gramos. Bueno, si yo tengo esta información, entonces yo puedo plantear que 0,500 mol por litro tiene que ser igual a los moles de soluto sobre el volumen en litros de solución. O sea que aquí apareció la incógnita, ¿verdad? Es decir, yo puedo, utilizando esta ecuación, llegar a calcular el volumen. Pero ¿cuál es el problema? Que tengo la concentración, no tengo los moles. Bueno, está bien, no tengo los moles, pero sí tengo la masa de soluto. Entonces, nuestro primer problema va a ser justamente llevar esto a moles de HCl, o sea, de cloruro de hidrógeno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues como siempre, masa sobre masa molar, así que nos vamos a calcular la masa molar por aquí. El cloro es 35,5, el hidrógeno es 1, o sea, 36,5 gramos por mol. De donde, entonces, los moles van a ser 0,730 gramos sobre 36,5 gramos por mol. Cancelamos gramos, ¿sí? Nos quedaría 1 dividido 1 sobre mol. Eso es mol. Así que dividido 0,02, ahí está, esa era la idea, que nos diera justo 0,0200. La calculadora me da 0,02, pero yo agrego 2 ceros más para mantener las 3 cifras significativas, ¿verdad? O sea que en este momento yo puedo volver a plantear esto, pero con más información ahora, ¿no? Yo puedo decir que 0,500 mol por litro es igual a 0,0200 moles de cloruro de hidrógeno sobre el volumen en litros de la solución. Bueno, y ahora es cuestión de despejar esta incógnita, ¿verdad? Como nuestra incógnita está en el denominador, el primer movimiento que hago es llevarla hacia el otro lado a multiplicar. Y luego me voy a traer este 0,500 al otro lado a dividir para que me quede justamente el volumen
solo. Volumen en litros entonces de solución sería 0,0200 moles de cloruro de hidrógeno sobre 0,500 mol por litro, ¿verdad? Dividir entre 0,5 es como multiplicar por 2, o sea que aquí nos va a quedar 0,0400 mol por litro. Bueno, podríamos haberlo resuelto a esto también con la otra ecuación que habíamos visto, ¿no? Molaridad igual a masa en gramos de soluto sobre masa molar del soluto por volumen en litros de la solución. Para esta ecuación sí tenemos todos los datos y nos falta solamente la incógnita, ¿no? Es decir, eso nos quedaría 0,500 mol por litro es igual a 0,730 gramos de cloruro de hidrógeno sobre 36,5 gramos por mol por volumen en litros de solución. Ahora, si queremos despejar este volumen, lo que vamos a hacer es un movimiento similar al de hoy, ¿verdad? Vamos a llevar el volumen hacia este lado a multiplicar y luego nos vamos a traer este 0,500 mol por litro al otro lado a dividir. O sea que nos queda volumen en litros de solución igual a 0,730 gramos de cloruro de hidrógeno sobre 36,5 gramos por mol por 0,500 mol por litro. Vamos a ver las unidades, ¿no? Estos gramos están divididos estos, cancelo, ¿sí? Estos moles quedan divididos por estos moles, cancelo, ¿sí? Nos quedó 1 dividido 1 sobre litro, eso es litro. Perdón que recién estoy viendo que aquí me equivoqué, estaba buscando un volumen, esto acá nos da en litros, ¿no? Eso justamente por no haber hecho el análisis dimensional acá, ¿no? Es decir, mol, cancelo con mol, me queda 1 dividido 1 sobre litro, eso es litro. Disculpe. Y entonces ahora sí, vamos a llegar a lo mismo, ¿no? 0,0400. Bueno, ahí tenemos resuelto mediante ecuaciones, usando las dos posibles ecuaciones de cálculo de la molaridad, lo que nos habían pedido, ¿sí? Bueno, con esto tenemos para más o menos tener una idea de lo que debemos hacer, y luego entonces sí vamos a hacer los ejercicios de la ficha, que yo después se los voy a ir indicando cuando avancemos un poquito más en el tema. ¿Ok? Bueno, nos vemos.